Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno poder reencontrarnos a través de este medio para una vez más considerar la palabra del Señor. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas sobre el discipulado bíblico. Hoy nos toca la quinta lección, la quinta enseñanza sobre nuestro tema de hoy, que le titulé Escogidos. Así que, como siempre, prepara tu café, tu mate, el té, la leche, lo que tomes o lo que no tomes. Quizás justo hoy estás en ayuno. Bueno, gloria a Dios, ora por nosotros. Y prepara tu Biblia, prepara tu anotador, tu lapicera y ponete cómodo para juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos a ir en principio al libro de Mateo, capítulo 22, en la tremenda parábola del Señor, la parábola de la fiesta de bodas. Tremenda palabra del Señor. Respondió Jesús, les volvió a hablar, o sea, la reiteración del Señor, Nunca está de más volver a escuchar la palabra. Le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. ¡Wow! Tremenda palabra que nos lleva a una reflexión, a revisar nuestras vidas, si estamos listos para la boda, si estamos preparados para nuestro encuentro con el Señor. Una vez yo prediqué sobre este punto, sobre este capítulo, y recuerdo que haciendo la investigación del caso, que antiguamente se acostumbraba, se estilaba, cuando alguien hacía una boda, sobre todo a un hombre adinerado que tenía capacidad para poder invitar a tanta gente a tremendo convite, porque nos habla de toros, nos habla de bueyes, de animales que están haciendo un gran asado allí, una gran comida. Y la invitación, que era con 3 meses de anticipación, se reiteraba, se volvía a recordar 3 veces más al convidado, al invitado, que no olvide que está invitado a esa tremenda fiesta. Y no solamente les enviaban la invitación y el recordatorio, sino que también iba adjuntado un paquete entregado al invitado, que era la ropa de gala, que el mismo dueño, el mismo padre del novio repartía a sus invitados, para que todos estén acordes, vestidos. Seguramente podríamos imaginarnos con algún color especial, con algún motivo especial, podríamos imaginarnos y pensar que pudo haber sido así.
El tema es que aquí en medio de la boda el dueño, el rey hace una recorrida y encuentra a un hombre vestido con ropas viles, con ropas común. Entonces le dice: ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué no estás vestido para la boda? Porque da a entender que él invitó a buenos y malos, sea pobres, ricos, pecadores, y bueno, pero la idea era que esa persona debía asearse, bañarse, peinarse y ponerse su ropa especial. Pero al entrar solamente a comer y no cumplir los requisitos, esa persona fue echado afuera. Y aquí esta palabra contundente y categórica está hablando alegóricamente, esta parábola, de las personas que no están vestidas para un encuentro con el rey, serán enviados al infierno. Porque dice: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por el remordimiento, por haber tenido todo servido, haber tenido todas las posibilidades para poder disfrutar dignamente de esa boda. Mas lo tomaron a la ligera, lo tomaron así nomás. Y esto me remonta a esas mujeres, a esas 5 mujeres que tenían todo para estar en la fiesta, tenían toda su disposición, pero fueron flojas, fueron descuidadas, no les importó demasiado y sus lámparas no tenían aceite de reserva. Ustedes recordarán este caso. En aquellos lugares, volviendo a la parábola, se esperaban 2 invitaciones cuando se organizaba un banquete. La primera solicitaba la asistencia del invitado. La segunda indicaba que todo estaba listo aquí. El rey, el Señor, es quien invita. Y la invitación es por 3 veces. Y las 3 veces es rechazada esta invitación. Dios quiere que nos unamos a Él en su banquete que durará por toda la eternidad. Por eso nos envía invitación tras invitación. A propósito, ¿ya aceptaste la invitación del Señor? Cuando habla de los escogidos han cumplido todos los requisitos. No significa que la salvación sea por mérito propio, pero para poder entrar en la puerta, para poder entrar por ese camino, para poder alcanzar la salvación, es necesario ciertos requisitos. Y uno de ellos es reconocerse pecador y arrepentirse de los pecados. Y el Señor mismo te viste con ropas nuevas. Muchos son llamados. Algunos se inquietan a qué se refiere esta sentencia. Si la referimos a la primera parte de la parábola, significa que de los 2 primeros invitados, pocos llegaron al banquete. Estos invitados eran los judíos de aquel tiempo y en realidad fueron los que entraron en la iglesia del Señor. Y si la referimos a la segunda parte, significa que pocos son los que entran en la iglesia y tienen un encuentro con el Señor. Van a las iglesias como estos, a comer, a servirse, pero no están dignos para entrar a donde está el Señor. El título de la enseñanza de hoy es Escogidos. Vamos a buscar la palabra del Señor en Marcos, capítulo 3, versículo 13, que va a ser nuestro texto central. Lo primero fue una introducción. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice la versión actualizada: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, designó a 12, a quien nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Ese es el desafío que tenemos. Ese es el reto de ser discípulo de Cristo, que además constituye un privilegio. Para aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, el cristianismo, ser cristiano, no es una carga.
No es una obligación, no es algo pesado. Tengo que hacer esto porque ahí dice, la Biblia dice tal cosa. No es algo que tengo que ser, sino es algo que quiero ser. No es algo que tengo que hacer, sino es algo que quiero hacer. Y es un privilegio. Nosotros, como cristianos, debemos ser también discípulos. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí, ¿quiénes? Bernabé y Saulo, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí tenés el dato documental de que por primera vez en esta iglesia de Antioquía se les llamó cristianos, la gente los llamó cristianos a esta gente, a estos cristianos de Antioquía. Vamos a analizar dos de las palabras que aparecen aquí, discípulos. Discípulos significa alumno. ¿Y por qué? Porque tenemos un maestro, no puede haber alumno sin maestro. Y cristiano viene del griego cristianos, de manera literal significa Cristo pequeño. Y no es el nombre de alguien que está afiliado a una religión, no es porque se afilió o se sumó a una iglesia y ahora es cristiano. No, tanto el discípulo como el cristiano busca ser como Cristo, se trata de eso. El Señor Jesús dijo que los discípulos no son mayores a sus maestros, ahí en Lucas 6:40, pero deben ser como el maestro. La palabra cristiano en sus orígenes era un término peyorativo, despreciativo, era una burla, un apodo asignado no solo a los 12, sino a los que seguían acerca de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. También Cristo, en griego, o Mesías en hebreo, significa el ungido, se ungían con aceite. Entonces también da a entender que le llamaban los aceitados, los cristianos. Los apodos suelen describir muy bien a quienes se les adjudican. Es decir, si a alguien le gusta dormir, le dicen la bella durmiente o el dormilón, porque le queda bien, porque se duerme. Otros le podrían apodar hormiga por ser trabajador. ¿Será que te pueden apodar así? Ahora, ¿seremos dignos del apodo pequeños Cristos? Hoy la burla contra muchos creyentes y crédulos también, porque hay muchos que solo creen, que no son discípulos, suelen ser por esta razón. La burla es con razón, porque se llaman cristianos, pero no sus vidas no refleja ese título de cristiano. Les queda muy grande el título o el apodo cristianos, pequeños Cristos. Pregunto, porque el título de la enseñanza es Escogidos. La pregunta es, ¿escogiste o te escogieron? ¿Elegiste vos o te eligieron? ¿Sabías que ser cristiano no es meramente porque alguien lo eligió? Alguien escogió ser cristiano. ¿Escuchaste decir a alguno por ahí, yo escogí a Cristo? Aunque esto no es cierto. El Señor Jesús es quien decide por nosotros. Es muy común que presentemos a Jesús equivocadamente cuando decimos, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Hay muy buena intención en esa expresión y está muy usada. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y en realidad suena como si estuviéramos ofertando algo, como si estuviéramos vendiendo algo. El precio de aceptar a Jesús, amado o amada, es darle la vida y no se debe pagar en cuotas. Esto es tome y traiga. Tenés que darle todo al Señor, toda tu vida. Tus pensamientos, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tu noviazgo, tu trabajo, tu matrimonio, tu carácter, tus hijos, todo. Debemos entregar nuestras vidas sin reservas. No podemos tomar a Jesús como si fuese un pasatiempo.
o si fuese un complemento, mi vida más Jesús. Jesús me acompaña en mi vida. No. O estamos nosotros en Él, en su vida, o no estamos en nada. El pasaje que estamos viendo en Marcos dice que Jesús llamó a los que Él quiso, dice claramente. El compromiso de ser cristianos se ha rebajado tanto que pareciera que Dios está rogándole a la gente que lo aceptemos, que Él está necesitando de nosotros. Somos nosotros quienes lo necesitamos a Él. ¿Se acuerdan de aquel hombre vestido con pieles de camello que comía langostas y miel? Sí, Juan el Bautista. ¿Cómo les hablaba él a la gente? Él les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y así él hacía entender a la gente que ser cristiano y discípulo de Jesús es el desafío más grande que alguien puede tomar. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Dice la traducción actualizada: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tenemos el honor de haber sido escogidos por Dios y debemos tomar el reto, el desafío de seguir a Jesús. Volvamos a ver el versículo que estamos tomando como versículo base, ahí en Marcos 3:13 al 15, que subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, y designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Quiso. La palabra quiso significa determinar, determinó. También dice que Jesús tuvo una inclinación con alegría, implica. Jesús nos escogió con amor, con una sonrisa en su rostro. Le dio gusto elegirte. Designó se puede traducir como redimió, es decir, sacó, pagó un precio. ¿De dónde sacó a Marcos, o de dónde sacó a Lucas o a Mateo o a Pedro? Lo sacó de sus vidas anteriores. Por eso alguien que nace de nuevo no puede volver a su vida pasada, porque Dios lo sacó, lo tomó, determinó, redimió. Vamos a ver 3 razones. El versículo de Marcos muestra 3 razones por las cuales Jesús llamó a sus discípulos. Primero, que lo acompañaran. Jesús pasaba tiempo con ellos. ¿Para qué? Para perfeccionarlos. No eran perfectos, pero estaban con Jesús. Si no tenemos comunión con Dios, no tenemos nada bueno que ofrecerle a la gente. Esa es la verdad. En ese contexto, nuestro tiempo de oración debe ser un tiempo más de relación que de petición. Muchas veces buscamos a Dios con una larga lista de petitorios y reclamos, en lugar de sencillamente buscarlo a Él. Dios ya conoce nuestras necesidades. Debemos ver qué es lo que Él nos está pidiendo. Busca Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan 15:15. En esta versión actualizada dice: ya no los llamo siervos. La clásica dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Aquí el Señor usa la palabra griega philos para hablar de amor. Es decir, está hablando del amor fraternal. Es posible y deseable tener una relación de amistad con Jesús. Él desea nuestra amistad. ¿Deseas tu amistad? ¿Deseas tener amistad con el Señor? ¿O solamente es alguien para ir a pedirle?
Segundo punto, segunda razón por la que el Señor llama a sus discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, cosa que en mis, valga la redundancia, en mis prédicas vengo instando y exhortando a mi gente de Casa de Oración Banfield. Que prediquen la palabra, que usen este tiempo, que la mies está madura, están los corazones dispuestos a escuchar qué dice Dios a todo esto. Y para eso llamó el Señor a sus discípulos, para enviarlos a predicar. Los envió a la gente. Cuando estamos con el Señor, cuando estamos con Jesús, lo primero que desaparece es el egoísmo, porque lo vemos a Él y nos quita toda esa forma de movernos que tenemos, tan egoístas, tan egocéntricos. Las doctrinas modernas que enseñan que debemos reclamarle a Dios, reclámale a Dios, las cosas que nos corresponden por herencia, la verdad que están impregnadas de egoísmo, amigo, amiga. Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. Y yo creo que igualmente Jesús mira a la iglesia en el mundo y los ve como ovejas sin pastor. Nuestra compasión debe ser igual. Tu compasión como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, debe ser igual. Ver a las almas con compasión, la misma que tuvo el Señor por la gente, por su salvación. Y tercer motivo por el cual llamó es para darle autoridad, darles autoridad. Aquí vemos un proceso, primero, estar con Jesús, luego tener compasión de las almas y al final le da la autoridad. Hoy en día muchos quieren empezar por la autoridad, todos quieren mandar, como dicen por allí, todos quieren ser caciques, pero nadie quiere ser indio, ¿no? Todos quieren ser jefes, pero nadie quiere ser empleado. Hoy en día muchos quieren empezar por autoridad y no por relación con Jesús. El egoísmo y la autoridad no se llevan bien, no es como el agua y el aceite. Porque si lo juntás a la autoridad con el egoísmo, de ahí no sale autoridad, sale autoritarismo. Me salió un versito. Debemos seguir el orden de Jesús, debemos aprender de Él. Empezar por cultivar la relación con Él, mostrar su compasión y al final ejercer la autoridad que Él nos está dando. Una definición simple de autoridad sería autorización para cambiar las cosas de mal a bien. Si uno hace las cosas de mal a peor, eso no es autoridad, eso es autoritarismo. Un ejemplo es el voto democrático. Uno elige a alguien para que cambie las cosas que están mal para bien. Muchas personas hoy en día quieren tener autoridad y aún sobre los demonios y sobre Satanás y sobre esto y sobre lo otro, pero ni siquiera pueden tener autoridad sobre su propio dedo gordo para apagar el televisor, para dejar de ver obscenidades y perversiones aún en la computadora. La autoridad se muestra primero en uno mismo, ejerciendo el dominio propio. El dominio propio, ojo, no estoy diciendo demonio propio, dominio propio, escuchen bien. Un chiste. La autoridad es precedida por la responsabilidad. La autoridad es precedida por la responsabilidad. Y termino con esto ya. Recordemos el orden del discípulo. Primero, empezar a tener relación con el Señor. Sin ella no podés hacer nada. El mismo Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pedro, en un vislumbre de luz, dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde nos iremos lejos de ti si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Segundo, tener compasión, tener la misma compasión que el Señor tiene por las almas. Y tercero, tener la autoridad que viene de Dios. Termino leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 8, en la traducción moderna. Y dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre, del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante,
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Y los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Así que, amado, amada, querido estudiante de la palabra, si sos tratado por el Señor, castigado y muchas veces azotado por el Señor, gozate en el Señor, significa que eres un hijo del Señor. Así que la pregunta final, ¿quieres ser su discípulo? Yo quiero ser su discípulo, yo tomo el desafío este día, quiero ser como mi maestro. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Que Dios te bendiga. Si el Señor nos dice otra cosa, el próximo jueves nos volvemos a reencontrar en este espacio sobre el estudio bíblico del discipulado. Que Dios te bendiga.